Bienvenidos al fascinante mundo del Antiguo Egipto, una civilización milenaria repleta de misterios y maravillas. Sin embargo, también había prácticas que podrían resultar espeluznantes desde nuestra perspectiva actual. En este vídeo, exploraremos algunos aspectos perturbadores de la vida cotidiana en Egipto, donde lo que consideramos normal hoy en día no lo era hace miles de años. Desde la momificación de los cuerpos hasta los rituales que involucraban sacrificios humanos, descubriremos algunas de las creencias y prácticas que podrían poner los pelos de punta. Prepárense para adentrarse en un mundo donde la magia, las criaturas mitológicas y los tratamientos médicos peculiares eran parte integral de la vida en Egipto. Número 10. La momificación. En el Antiguo Egipto, la momificación era un proceso utilizado para preservar el cuerpo de los difuntos con el fin de asegurar su vida después de la muerte. Este proceso implicaba varias etapas. Primero, se extraían los órganos internos, excepto el corazón, que se consideraba esencial para la vida futura. Luego, se limpiaba y deshidrataba el cuerpo utilizando natrón, una mezcla de sales y carbonato de sodio. Posteriormente, se envolvía el cuerpo en vendas de lino y se colocaban amuletos protectores entre las capas de vendas. Finalmente, el cuerpo momificado se depositaba en un sarcófago o se colocaba en tumbas. La momificación era un proceso elaborado y costoso reservado para aquellos que podían permitírselo, como los faraones. Se creía que la preservación del cuerpo era esencial para asegurar la vida después de la muerte y la continuidad del alma en el más allá. Además, se realizaban rituales y se dejaban ofrendas en las tumbas para garantizar la provisión de alimentos y objetos necesarios en la vida futura. La momificación desempeñó un papel fundamental en la religión y la cosmología egipcia, ya que se creía que el alma podía regresar al cuerpo momificado y utilizarlo como vehículo en la otra vida. Esta creencia fue una parte integral de la cultura funeraria egipcia y se mantuvo durante varios milenios, desde el período predinástico hasta el final del período tolemaico, abarcando miles de años de la historia del Antiguo Egipto. Número 9. Partes del cuerpo humano. En el Antiguo Egipto, la práctica de la medicina estaba influenciada por creencias religiosas y mágicas. Aunque no existen registros detallados sobre el estudio anatómico en la antigua civilización egipcia, se sabe que los médicos egipcios tenían cierto conocimiento sobre las partes del cuerpo humano. El papiro Edwin Smith, uno de los textos médicos más antiguos conocidos, proporciona información valiosa sobre las prácticas médicas en Egipto. Aunque no aborda específicamente las partes anatómicas del cuerpo, describe diversas lesiones y enfermedades, ofreciendo algunos detalles sobre la observación y el tratamiento de problemas en diferentes áreas del cuerpo. Los egipcios creían que el cuerpo humano estaba compuesto por varios elementos, como el Ka, que era la fuerza vital, el Ba, que era el espíritu, y el Kaibit, que era la sombra. Estos elementos interactuaban para mantener la salud. Según sus creencias, los dioses habían creado el cuerpo humano de manera perfecta, por lo que la disección de cadáveres no era común y se consideraba tabú. A pesar de estas limitaciones, los médicos egipcios tenían cierta comprensión de las partes del cuerpo humano, como el corazón, el cerebro, los pulmones, los riñones, el hígado, el estómago y los intestinos. Conocían la función del corazón como centro de los pensamientos y las emociones, y creían que el cerebro solo tenía una función secundaria. Además, tenían conocimientos rudimentarios sobre el sistema circulatorio y reconocían la importancia de los vasos sanguíneos para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. También practicaban la cirugía en casos necesarios. Aunque su enfoque principal estaba en la curación a través de la magia y la intervención divina, los médicos egipcios tenían cierta comprensión de las partes del cuerpo humano. Sin embargo, su conocimiento anatómico era limitado debido a restricciones religiosas y naturales. Su enfoque principal estaba en la magia y la intervención divina para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, y la disección de cadáveres no era común en su práctica médica. Incesto. En el Antiguo Egipto, era común que los faraones se casaran con miembros de su propia familia, incluidas sus hermanas y medio hermanas. Esta práctica, conocida como matrimonio entre hermanos o incesto real,
Se consideraba una forma de mantener la pureza de la línea de sangre real y asegurar la continuidad dinástica. El matrimonio entre hermanos se remonta a los primeros períodos de la historia egipcia y se practicó durante siglos. Los faraones se casaban con sus hermanas principalmente para evitar mezclarse con la sangre común y preservar la legitimidad y la divinidad de su reinado. Se creía que al casarse con una hermana, el faraón aseguraba que la sangre divina de sus antepasados se mantuviera pura en su descendencia. Esta práctica también tenía una dimensión simbólica y política. Al casarse con una hermana, el faraón establecía un fuerte lazo de parentesco y aseguraba el control sobre la familia real y la nobleza egipcia. Además, el matrimonio entre hermanos ayudaba a mantener la propiedad y la riqueza dentro de la familia real, evitando la dispersión de los recursos entre diferentes linajes. Un ejemplo famoso de matrimonio entre hermanos en el antiguo Egipto es el de los faraones Tutankamón y Angesenamón, quienes eran hermanos y se casaron durante la dinastía 18. Otro ejemplo notable es el de Cleopatra VII, quien se casó con dos de sus hermanos, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV. Canibalismo. El egiptólogo británico Ernesto Alfred, conservador del Departamento de Antigüedades Asirias y Egipcias del Museo Británico, sostiene una curiosa y controvertida teoría sobre el canibalismo en el antiguo Egipto. Durante los primeros años del siglo XX, afirmó que los egipcios practicaban el canibalismo en tiempos predinásticos. Basándose en el hallazgo de huesos humanos en algunas tumbas que mostraban marcas inequívocas de dientes humanos, así como en un fragmento de los textos de las pirámides, el conjunto de textos funerarios más antiguo conocido, inscrito en la cámara funeraria del faraón Unas, sugiere que en el antiguo Egipto se consumía carne humana. Sin embargo, esta teoría aún es objeto de debate y no se ha logrado confirmar de manera concluyente si el canibalismo fue una práctica real en el antiguo reino. Magia y amuletos. La magia desempeñaba un papel significativo en la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Se creía que tenía poderes beneficiosos y protectores y se consideraba una forma de influir en los dioses y las fuerzas sobrenaturales para obtener ayuda o protección. Los egipcios utilizaban una variedad de amuletos, objetos mágicos que se creía que tenían poderes protectores. Estos amuletos se usaban en joyas, ropa o como colgantes. Algunos ejemplos comunes de amuletos eran el ojo de Horus, el escarabajo sagrado, el Anak, símbolo de la vida, el Uraeus, símbolo de estabilidad, y el Yed, símbolo de estabilidad. Los sacerdotes y hechiceros egipcios eran considerados expertos en magia y tenían conocimientos especiales para realizar rituales y hechizos que a menudo incluían el uso de amuletos, palabras sagradas y gestos simbólicos. Es importante destacar que la magia y los amuletos en el antiguo Egipto estaban arraigados en su religión y cosmovisión, y eran parte integral de su cultura y creencias. Textos funerarios. Los textos funerarios, también conocidos como los libros de los muertos, eran una colección de escritos religiosos y mágicos que se colocaban en las tumbas del antiguo Egipto. Estos textos tenían como objetivo principal guiar y ayudar al difunto en su viaje hacia la vida después de la muerte. Surgieron en el período del Imperio Medio, aproximadamente 2055 a 1650 a.C., y continuaron siendo utilizados hasta el período romano. Se creía que estos textos proporcionaban instrucciones, fórmulas mágicas y conocimiento necesario para que el difunto superara los desafíos y obstáculos en el más allá, alcanzar a guiar y ayudar al difunto en su viaje hacia la vida después de la muerte. Surgieron en el período del Imperio Medio, aproximadamente entre 2055 y 1650 a.C., y continuaron siendo utilizados hasta el período romano. Se creía que estos textos proporcionaban instrucciones, fórmulas mágicas y conocimientos necesarios para que el difunto superara los desafíos y obstáculos en el más allá y alcanzara la vida eterna. Los textos funerarios estaban escritos en papiros o inscritos en las paredes de las tumbas, e incluían una variedad de elementos como oraciones sobre los rituales de execración en el antiguo Egipto. Estos rituales eran considerados fundamentales para mantener el equilibrio y la protección contra las fuerzas del mal.
Se creía que al realizar estos rituales se alejaba o eliminaba el mal y las influencias negativas que podrían afectar a los individuos, a la comunidad o a los lugares sagrados. Los sacerdotes o hechiceros, en nombre de los dioses, llevaban a cabo estos rituales utilizando diferentes objetos y acciones simbólicas para manifestar la maldición o el rechazo. Una de las prácticas más comunes esenciales para mantener el equilibrio y la protección contra las fuerzas del mal, y eran parte integral de la religión y las creencias egipcias. Es importante tener en cuenta que estos rituales de execración formaban parte de la cosmovisión y la cultura del antiguo Egipto, y aunque puedan parecer extraños desde nuestra perspectiva moderna, eran aceptados y valorados en el contexto cultural de la época. La escritura de textos malditos o fórmulas negativas en papiros, cerámicas o estatuas de arcilla. Estos objetos luego eran destruidos, enterrados o arrojados al agua, simbolizando la eliminación del mal. Además de la escritura de textos malditos, se utilizaban imágenes y representaciones simbólicas de los enemigos o fuerzas malignas. Se creaban figuras de arcilla o cera que representaban a los enemigos o divinidades hostiles, y se sometían a actos de violencia o destrucción para simbolizar su derrota y eliminación. Los rituales de execración también incluían la recitación de fórmulas y oraciones malditas dirigidas a los enemigos o fuerzas malignas, con el objetivo de neutralizar su influencia y lograr su destrucción. Estos rituales se llevaban a cabo en diferentes contextos, como en templos, tumbas o incluso en hogares. Se consideraban esenciales para mantener el equilibrio y la protección contra las fuerzas del mal, y eran parte integral de la religión y las creencias egipcias. Es importante tener en cuenta que estos rituales de execración formaban parte de la cosmovisión y la cultura del antiguo Egipto, y aunque puedan parecer extraños desde nuestra perspectiva moderna, eran aceptados y valorados en el contexto cultural de la época. Y hasta aquí el viaje por las prácticas y creencias del antiguo Egipto. Gracias por ver este vídeo. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre los rituales en el antiguo Egipto. Si te pareció interesante y útil, te invito a darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido fascinante como este. No olvides activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Hasta la próxima y gracias por tu apoyo.